¿Qué tal, familia? Bienvenidos al nuevo vídeo de Método Lucho. Estaba leyendo, estudiando el libro de Piense y hágase rico día a día de Napoleon Hill. Estoy en un apartado muy interesante que tenemos que tener en cuenta y es el miedo, ¿no? El miedo es el principal obstáculo del ser humano para conseguir sus sueños, materializar la vida de sus sueños y vivir una vida próspera, feliz, con dicha, plena, ¿no? La gente tiene miedo, todos tenemos miedo, es normal, de forma intrínseca el ser humano lo lleva dentro, pero nos tenemos que dar cuenta que es una ilusión creada por nuestro cerebro, ¿vale? Y aquí en el libro nos dice que tenemos que detectar, o nos explica cuáles son los 6 temores que son la causa del desaliento, la timidez, la demora, la indiferencia, la indecisión, la falta de ambición, de confianza en uno mismo y de iniciativa, de autocontrol y de entusiasmo, ¿no? Y nos habla de que los 6 temores básicos son el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la mala salud, el temor a la pérdida de alguien, el temor a envejecer y el temor a la muerte, ¿no? Entonces, entra en profundidad en cada de estos temores, ¿no? Y nos expone, pues, las siguientes cosas, ¿no? Por ejemplo, los síntomas del temor a la pobreza, ¿no? Y Napoleon Hill nos dice: síntomas del temor a la pobreza. La indiferencia. Se expresa habitualmente con falta de ambición, disposición a tolerar la pobreza, aceptación de cualquier compensación que la vida le ofrezca sin protestar, pereza mental y física, falta de iniciativa, de imaginación, de entusiasmo y de autocontrol. La indecisión. El hábito de permitir que los demás piensen por uno mismo, de nadar entre dos aguas. Otro síntoma del temor a la pobreza, la duda. Y dice, generalmente se expresa con excusas ideadas para encubrir, encontrar una explicación convincente o disculparse de los propios fracasos. Y algunas veces se expresa en forma de envidia o críticas a aquellos que prosperan. Otro síntoma del temor a la pobreza sería la preocupación. Suele manifestarse en la búsqueda de defectos en los demás, en una tendencia a gastarse más dinero del que se gana, en el descuido de la apariencia, en una imagen excesiva de bebidas alcohólicas y algunas veces en el uso de narcóticos, en nerviosismo, falta de aplomo, timidez y desconfianza. Exceso de preocupación, otro síntoma del temor a la pobreza. El hábito de buscar el lado negativo de toda circunstancia, pensar y hablar del posible fracaso en lugar de concentrarse en los medios para triunfar. Conocer todos los caminos que llevan al desastre, pero nunca buscar planes para evitar el fracaso. Esperar el momento adecuado para empezar a poner las ideas y los planes en acción hasta que la espera se convierte en un hábito permanente. Exceso de precaución. Y por último, nos habla del aplazamiento. El hábito de dejar para mañana lo que debería haberse hecho hace un año. Se caracteriza por negarse a aceptar la responsabilidad cuando puede evitarse. En la disposición a comprometerse en lugar de luchar, en negociar con la vida por un penique, en lugar de pedirle prosperidad, opulencia, riqueza, satisfacción y felicidad. En asociarse con aquellos que aceptan la pobreza en lugar de buscar la compañía de aquellos que piden y reciben riquezas, ¿no? Espectacular aquí como nos cuenta los síntomas del temor a la pobreza. Luego tenemos los síntomas del temor a las críticas. Tenemos la timidez, generalmente expresada por medio de nerviosismo, timidez en las conversaciones y en los encuentros con personas desconocidas, movimientos torpes de las manos y los pies y una mirada inquieta. Otro síntoma del temor a las críticas sería la falta de desenvoltura, expresada mediante una falta de control de la voz, nerviosismo en la presencia de los demás, mala postura del cuerpo y mala memoria. Por otro lado estaría la personalidad, falta de firmeza en las decisiones, de encanto personal y de capacidad de expresar las opiniones de forma terminante. Hábito de dejar a un lado los asuntos en lugar de enfrentarse a ellos directamente. Estar de acuerdo con los demás sin revisar detenidamente sus opiniones.
Complejos de inferioridad, costumbre de mostrar la aprobación de uno mismo por medio de palabras y acciones para ocultar el propio sentimiento de inferioridad. Uso de buenas palabras para impresionar a los demás. Imitar a los demás en sus formas de vestir, hablar y comportarse. Hábito de jactarse de logros imaginarios. Otro síntoma del temor a las críticas es la extravagancia. Hábito de intentar no ser menos que el vecino gastando más de lo que le permiten sus ingresos, que las apariencias. Falta de iniciativa. Fracaso a la hora de aprovechar oportunidades para progresar. Temor a expresar opiniones. Falta de confianza en las propias ideas. Dar respuestas evasivas a preguntas de un superior. Vacilación en la manera de comportarse y de hablar y engañarse con palabras y acciones. Otro síntoma del temor a las críticas es la falta de ambición. Nos dice pereza mental y física, falta de carácter firme, lentitud en la toma de decisiones, facilidad en dejarse influir por los demás, hábito de criticar a los demás a sus espaldas y de halagarlos en su presencia, costumbre de aceptar las derrotas sin protestar, de abandonar una tarea cuando los demás se oponen, de sospechar de los demás sin pruebas, falta de tacto en la conducta y el habla y incapacidad de aceptar la propia culpa por los errores cometidos. Vamos ahora a por los síntomas del temor a la enfermedad. Nos dice autosugestión. Costumbre de usar negativamente la autosugestión en el sentido de buscar y esperar encontrar los síntomas de cualquier tipo de enfermedad. Disfrutar de las enfermedades imaginarias y hablar de ellas como si fueran reales. Hábito de probar todas las modas y los ismos que los demás recomiendan por tener valor terapéutico. Hablar con los demás sobre operaciones, accidentes y otras formas de enfermedad. Experimentar con dietas, ejercicios físicos y métodos de adelgazamiento sin una orientación médica. Hipocondría, otro síntoma del temor a la enfermedad, ¿no? Hábito de hablar y de concentrarse los pensamientos en la enfermedad y suponer su aparición hasta que ocurra una crisis nerviosa. Ningún medicamento puede curar esta condición, surge por un pensamiento negativo y solo el pensamiento positivo puede hacer algo por remediarla. Ejercicio. El temor a la mala salud a menudo interfiere con un ejercicio físico adecuado y resulta en sobrepeso, lo cual provoca que uno evite la vida exterior. Susceptibilidad. El temor a la mala salud destroza la resistencia natural del cuerpo y crea condiciones favorables para sufrir cualquier clase de enfermedad que uno pueda contraer. Consentirse a uno mismo. Hábito de buscar un poco de simpatía usando como cebo las enfermedades imaginarias. Las personas con frecuencia recurren a este truco para evitar trabajar. La famosa pedirse la baja, ¿no? Hábito de fingir enfermedades para ocultar la mera pereza o para usar como excusa por la falta de ambición. Los vagos, básicamente. Intemperancia. Hábito de usar el alcohol y los narcóticos para terminar con los dolores en lugar de eliminar la causa. Los típicos parches que usa la gente, ¿no? Me evado con el alcohol o con las drogas, ¿no? Para no ir a la raíz del problema, ¿no? Que es hacer ese trabajo de introspección con meditación, abrazar el sufrimiento, transitarlo y buscar la curación con lectura, meditación, buenos hábitos. Hábito de leer sobre las enfermedades, de preocuparse por la posibilidad de padecerlas. Aquí tenemos ahora los síntomas del temor a la pérdida del amor. Este temor es muy común cuando tienes miedo de que te dejen, de que te abandonen, de que ya no te quieran, ¿no? Que te cambien por otro. Celos, hábitos de sospechar de los amigos y los seres queridos, sin ninguna evidencia razonable de tener motivos suficientes. Los celos son un tipo de demencia precoz que a veces le vuelve a uno agresivo sin la mínima causa. Hábito de acusar de infidelidad a la mujer o al marido sin tener ningún fundamento, sospecha generalizada y falta absoluta de fe en todos. Normalmente con los celos hay un tema de autoestima, de autoconfianza importante, ¿no? Y usamos la ley del espejo con el otro, con los celos, ¿no? Búsqueda de defectos. Hábito de encontrar defectos en los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo y los seres queridos a la mínima provocación o sin ninguna causa que lo justifique. ¿Vale?
Gente que se pasa buscando lo malo de las cosas, ¿no? Los defectos de los demás. Adicción al juego. Ojo, esto es un síntoma del temor a la pérdida del amor, ¿eh? Adicción al juego. Hábito de jugar, robar, engañar y aceptar cualquier ocasión de riesgo para llevar dinero a sus seres queridos, con la creencia de que el amor se puede comprar. Hábito de gastar más allá de las posibilidades de uno, de endeudarse, de hacer regalos a la persona amada con objeto de dar una imagen favorable. Insomnio, nerviosismo, falta de persistencia, falta de voluntad, falta de autocontrol, de autoconfianza y mal temperamento. ¿Vale? Después aquí nos habla también de los síntomas del temor a la vejez. Hábito de hablar pidiendo disculpas por ser viejo solo porque uno ha llegado a los 40 o los 50 en lugar de darle la vuelta a esta situación y expresar gratitud por haber llegado a la edad de la sabiduría y la comprensión. ¿Ok? Este miedo nos dice sobre el miedo a la muerte, no tiene utilidad alguna. La muerte llegará al margen de lo que cualquier persona pueda pensar sobre ella. Uno debe aceptarla, puesto que es una necesidad, y apartar de su mente ese pensamiento. Si la muerte no fuera una necesidad, no le ocurriría a todo el mundo. Quizá no sea tan mala como se ha retratado siempre. ¿Ok? Aquí nos habla también de los síntomas del temor a la muerte. Y nos dice, la preocupación es un estado mental basado en el miedo. Surte efecto lentamente pero de manera persistente, es insidiosa y sutil. Poco a poco se abre paso hasta que paraliza la facultad de razonamiento y destruye la confianza en uno mismo y la iniciativa. La preocupación es un tipo de miedo prolongado causado por la indecisión, por lo tanto es un estado mental que puede controlarse. Así que estos son, familia, los 6 temores, los 6 miedos importantes, más claves del ser humano. El temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la mala salud, temor a la pérdida de amor de alguien, temor a envejecer, temor a la muerte. Es importante estudiar estas cosas, tenerlas presentes, saber que el miedo es el principal obstáculo que paraliza a la gente, que separa nuestra vida actual con nuestra vida soñada, ¿no? Por mitad ahí el confort, el miedo. Vale, tenemos que actuar con valentía, con coraje, saber que es una imaginación nuestra, el miedo, superar el miedo. Una vez nos enfrentamos a él, nos encontramos del otro lado, grandes cosas, grandes descubrimientos, grandes avances. Nos acercamos sin duda a la vida que queremos. Así que nada, familia, desde aquí animaros a enfrentar a todos esos miedos que tengáis, que los superéis y que vayáis decididos a por la vida de vuestros sueños. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dale like, suscribiros, campanita, podéis comentar también. Muchas gracias por estar aquí, familia. Podéis seguirme en mis redes, @método_lucho, también en @ilatina_juan_lucho y juan.lucho. Podéis visitar mi página web metodolucho.com. Estaré encantado de ayudaros, de daros consejos si contactáis conmigo. Seguimos con el desarrollo personal, con el camino de persistencia, de visión, de ir por la vida de nuestros sueños, familia. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.